Paola, vámonos a la UPME, Unidad de Planeación Minero-Energética. Sí, señor Juan Pablo, esta es una entidad que hace parte del Ministerio de Minas y Energía y vamos a hablar con el director porque hay preocupación. Usted ha escuchado durante estos últimos días la noticia a raíz del informe que sacó el operador de energía XM, el cual advierte sobre el agotamiento de la red de transmisión de energía en algunas zonas del país y pues el aumento de la demanda. Ya usted sabe que si hay aumento de demanda, pero se agotan las fuentes, pues empieza uno a pensar en desabastecimiento y en racionamiento de energía. Y por eso también, Juan Pablo, los gremios de este sector le han enviado una carta al gobierno nacional, al presidente Gustavo Petro, pidiéndole pues que tome medidas urgentes, porque hay además una proyección, un plan de proyección de expansión mejor que ha presentado la UPE y que según los gremios pues está desactualizado porque tiene una información de la demanda del año 2020 y pues ya obviamente hay muchísimo más consumo, muchísima más gente y la industria también está requiriendo de más fuentes de energía y eso es lo que pues en este momento no hay. Saludamos a esta hora al director de la UPME, Adrián Correa. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Señor Adrián, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están agotando las fuentes de energía y sobre todo las líneas de transmisión? ¿Qué pasa con la interconexión en Colombia? Por favor, active el micrófono porque no le estamos escuchando. Sí. Adrián. Eso, ahora sí, adelante. ¿Ahora sí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, primero agradecerle la invitación a este espacio, a hacer pedagogía, que es algo que nos gusta hacer mucho desde la Unidad de Planeación Minero-Energética. Sentimos que todavía hay bastante para aclarar en general. Este es un sector que no es tan sencillo de entender. Los temas energéticos y eléctricos en particular, pues a veces no son tan evidentes. Pero bueno, para eso estamos entonces. Inicio entonces atendiendo la primera pregunta que me hacías. El tema del agotamiento de la red y la señal que da XM a través de su comunicado hace un par de días. Huelga decir que nosotros también emitimos un comunicado el día de ayer, seguramente ustedes lo conocieron, esperamos que la opinión pública también lo pueda conocer, compartir, leer, discutir, para eso estamos. Inicialmente decir entonces sobre lo que motiva ese comunicado sobre el tema del agotamiento de la red, el sistema de transmisión, la interconexión eléctrica en general. Es importante mencionar que, como se menciona en el mismo comunicado de XM, es un problema que viene de años atrás. Llevamos unos 10 años teniendo discusiones similares, preocupaciones similares. Este es, pues, por un lado, un llamado que ha sido un llamado reiterativo a través de los últimos años, no solamente por parte de XM, que es el operador y administrador del mercado, sino también, por ejemplo, por el Consejo Nacional de Operación, que le hace un seguimiento muy juicioso a la situación del sistema eléctrico. Entonces, yo creo que es importante mencionar eso inicialmente. No es algo nuevo, no es algo de la semana pasada, es algo que data de una década o inclusive un poco más de la época de Electricaribe, inclusive para hablar concretamente de la zona de Guajira, Cesar, Magdalena. Entonces, hacer esa claridad inicialmente y teniendo en cuenta pues que es un problema reiterativo de los últimos años, pues sí hay que mencionar que hay muchas obras del sistema de transmisión nacional que tienen retrasos de inclusive de una década, ¿sí? Problemas de importantes retrasos en el desarrollo de infraestructura, otras sí se han desarrollado de manera adecuada, pero sí ha existido retrasos que otra vez no son un tema de los últimos meses, sino que son un problema identificado de los últimos años. Entonces, en efecto, nosotros compartimos, como dije también en otro escenario, compartimos esas preocupaciones, las hemos venido compartiendo desde el día 1 y hay mucha conciencia alrededor de esa situación. Entonces, es lo que nosotros hemos tratado también de resolver, recibir, entendiendo pues que hay muchos temas que pasan por licenciamiento ambiental y social. Ya ustedes creo que conocen muy bien también, por ejemplo, el tema de La Guajira y la línea llamada colectora Cuestecitas, que por fortuna hace unas semanas
se logra protocolizar en la totalidad de las consultas previas. Entonces se ha avanzado mucho en ese aspecto y creo que eso es lo que motiva entonces inicialmente este pronunciamiento de XEP. Volver a llamar la Director, atención sobre un problema que ya lleva sí, muchos años. director, pero es que precisamente eso es lo que queremos entender, porque usted dice que es un problema que lleva muchos años y es verdad porque nosotros incluso aquí lo hemos registrado y hemos conocido con muchas personas del sector, pues cómo no avanzan estos proyectos de interconexión que básicamente para que la gente entienda es que hay una generación de energía, digamos los proyectos eólicos en La Guajira y demás, pero no hay cómo llevar esa energía hacia el interior del país o por lo menos ahí a la zona de la costa caribe colombiana. Esa interconexión es la que no, digamos, está funcionando en este momento y usted menciona colectora. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que falta para que eso arranque de una vez y para que no tengamos más problemas en el tema de la transmisión? Perfecto, sí. Entonces, también quiero mencionar como un tercer elemento, si se quiere, de lo que he venido hablando. Si bien han existido retrasos importantes en muchas de estas obras, también hay que decir que en los últimos años, particularmente en los últimos 9 años, han entrado obras al sistema de transmisión nacional. En particular, han entrado 31 obras, 31 líneas de transmisión al sistema de transmisión nacional. De ellas, de hecho, 14 están en la región Caribe. Es decir, sí se ha avanzado, se ha atacado de igual manera el problema, se sigue avanzando en eso y se han desarrollado muchas obras que en efecto pues, han permitido tratar de salirle al paso a algunos de estos problemas operativos. No obstante, sigue existiendo pues necesidad de avanzar con estas obras. Yo creo que la pregunta que tú haces, Paola, es muy, muy importante y creo que es parte de la pregunta de nuestro tiempo en general con los grandes proyectos de infraestructura, sean de energía eléctrica, sean los mismos proyectos de generación, estén o no en La Guajira. En efecto, lo que hemos visto, y ustedes lo han podido constatar muy bien, es que esos proyectos y el desarrollo de estas obras se ha encontrado pues, con un nivel de conflictividad a nivel territorial importante. Desde nuestra lectura, y es parte del chip que nosotros queremos cambiar inclusive en la unidad de planeación minero-energética, es que la planeación hecha desde el escritorio pues siempre queda un poco más fácil de hacer, ¿cierto? Nosotros pensamos que muchos de estos problemas se hubieran podido evitar, ¿cierto? Lo que tenemos hoy se hubiera podido evitar años atrás, de pronto con un acercamiento diferente y un enfoque diferente en los mismos territorios. De hecho, ahora se ha solucionado, se le ha salido al paso de manera muy positiva a estos problemas, por ejemplo, a través de la gerencia Guajira, que es un esfuerzo liderado por el Ministerio de Minas y además interinstitucional con otros ministerios, porque esto tiene muchas puntas, obviamente, pero se ha entendido que se necesita un relacionamiento diferente con el territorio y se ha visto también que hay un agotamiento de las maneras en las que nos hemos acercado tanto empresas, gobierno, etcétera, a esos territorios. Ese cambio de chip es necesario si queremos que el país siga fortaleciendo su infraestructura a diferentes niveles. Es necesario entonces que de manera interinstitucional y también con las empresas, que creo que es algo muy positivo que se ha hecho en los últimos meses, hagamos ese acercamiento de diferente manera y que las comunidades en efecto vean que esos proyectos pueden traer enormes beneficios y no solamente pues que sea una línea de transmisión que pasa al frente suyo y ellos sin contar ni siquiera con un servicio básico de energía eléctrica. Entonces creo que eso hace parte del chip que queremos y estamos cambiando de incorporar ese enfoque territorial y social en la planeación, en este caso concreto, pues del sistema interconectado. Doctor Adrián Correa, y qué gusto saludar a un doctor que sí es doctor, porque él es PhD en energía y procesos. Pero doctor Correa, hablemos de las proyecciones, porque en el informe de XM dicen que se superaron las proyecciones o los estimados que se tenían para este año 2023. ¿En qué se falló o qué fue lo que no se tuvo en cuenta a la hora de evaluar y analizar cómo iba a ir creciendo la demanda de energía en esas zonas del país? Situación que nos lleva pues a esta situación de alarma también, y es que entonces no se logró anticipar, o bueno, se podría haber anticipado, usted dijo que llevamos más de 10 años de atraso, pero de todas formas no se logró acompasar por lo menos esta situación para evitar el llamado de alerta. Sí, muchas gracias por esa pregunta.
De verdad, pues nosotros, y lo mencionamos en nuestro comunicado, encontramos con extrañeza las afirmaciones de XM en ese sentido. Nosotros, de hecho, enviamos pues, una comunicación interna con el detalle técnico, las proyecciones, los estimados de error, y la verdad es que nosotros no vemos el número que está planteando XM. Ellos plantean pues, una desviación, y la verdad es que cuando comparamos con nuestras proyecciones estamos justo es decir, estamos de hecho muy cerca, a menos a un 0.5% de la media, y por supuesto muy por debajo de los estimados altos, que son intervalos de confianza pues de 65, 95, sobre eso no me voy a detener, pero estamos muy por debajo inclusive de esos escenarios que nosotros dentro de nuestro túnel de estimación tenemos como probable. Estamos completamente en ese cono de proyección y muy cerca a la media, como le digo, 0.5% de desviación, que eso estadísticamente es cierto, no tiene ningún problema. Entonces, si queremos, yo he estado en contacto con XM precisamente para hablar de varias cosas, uno de los temas. Nosotros tenemos una comunicación muy cordial, muy fluida, son nuestros aliados naturales, porque ellos ven a muy corto plazo el sistema, nosotros lo vemos un poco más a largo plazo. Entonces, pues trabajamos, por supuesto, muy de la mano. Entonces, sí queremos como sentarnos como con ellos, aclarar un poco por qué ellos están viendo esa cifra, porque nosotros no la estamos viendo. La información es pública, está en nuestro comunicado de prensa también que salió el día de ayer, están las gráficas, están las comparaciones como para que los gomosos de los números también hagan sus estimados, y vemos que estamos en las proyecciones. Entonces, sí debo ser enfático en que no existe error de estimación por parte de la UCME. La demanda proyectada está en los límites mínimos y máximos, y lo ha estado todo este tiempo Pero entonces, proyectada por la UCME. en esa línea, doctor Adrián, eso significa que de pronto ahí sí la UME al cometer ese error, pues está generando una alarma mayor de la que se debería encender. No, el error de la UCME, no, o dices del comunicado de XM. Sí, perdón, sí, el error de XM al hablar de que hubo un incremento que usted nos dice que no se sale de lo estimado, pues está generando una alarma que de repente no tendría que ser. Sí, y lo dijimos también nuevamente, todo está en el comunicado, lo he dicho también en otros espacios entre ayer y hoy. Sentimos que a nosotros nos cogió un poco por sorpresa el comunicado de XM. Nosotros normalmente, pues sí, nos comunicamos de pronto para este tipo de cosas. Hubiéramos esperado de pronto como algún tipo de coordinación, creo que hubiera sido sano. No es algo catastrófico, pero por lo menos hubiera sido sano y lo hubiéramos apreciado pues bastante. Sí sentimos que es una situación conocida inclusive por el sector, y vimos como un poco de pronto innecesario un comunicado de ese tipo, tal vez encendiendo las alarmas de una situación que, como te digo, ha sido recurrente por los últimos años, que se conoce, que hemos venido atacando, que tenemos que seguir, por supuesto, atacando, y queremos apretar todas las tuercas pues, para mejorar la situación en el corto, mediano y largo plazo. Pero sí, de pronto sí sentí que no era una alerta, digamos, necesaria. En el tema de la proyección de demanda, sí tenemos diferencias en esa apreciación del cálculo del error que no existe, como digo, como Doctor reiteraba Adrián. ahora. Y por otro lado, y ya para terminar, y también sentimos que se mezclaron muchas cosas en el comunicado, porque se están mezclando diferentes temporalidades, se están mezclando problemas, digamos, que trae la red de transmisión en algunas zonas particulares, esquemas de desconexión automática de carga, que es algo que sucede en el día a día, nuevamente, desde hace mucho tiempo, y se mezcla de pronto con lo que la gente puede asociar, es cierto, hacia fenómeno del niño. Para la gente no es muy claro de pronto que la forma de operar el sistema requiere en muchos casos, en muchas zonas esas desconexiones, y de pronto se asocia es con apagón, racionamiento, que es otra cosa muy diferente
y sobre lo que realmente no Sí, hemos visto señales de alarma. claro, pero doctor Adrián, ¿qué decir entonces frente a lo que han planteado los gremios de este sector en la carta que mencionábamos, le enviaron al presidente Gustavo Petro, en donde específicamente le piden a la UME pues que revise ese plan de expansión, de generación y transmisión, porque el que está aprobado en este momento se hizo con base en un documento de proyección de la demanda del año 2020? Correcto, sí, y sí es cierto que en la UCME en los últimos años no ha habido la actualización que uno quisiera o la frecuencia de la actualización de algunos planes que uno quisiera. Y nosotros, de hecho, en este momento estamos construyendo esa actualización del plan de generación. Hay que recordar, y esto es importante nuevamente, yo vengo de la academia, entonces trato de siempre utilizar estos espacios para pedagogía. El plan de generación lo estamos construyendo en este momento. Va a salir en los próximos meses, muy pronto, seguramente en 2, máximo 3 meses ya estará el documento para discusión. Este es un documento de prospectiva a 15 años, en donde se dan unas señales hacia dónde puede migrar ese parque de generación. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que dicen los gremios en ese caso particular. Necesitamos una actualización y la hemos venido construyendo muy desde enero de este año. Son simulaciones porque es uso de software con muchos datos. Se imaginarán que esto no se hace de un día para otro, es decir, esto es un modelo matemático de optimización y requiere un tiempo importante. Entonces, el país estará viendo ese plan de generación en los próximos meses para la discusión, cosa que nos parece en efecto absolutamente sana. Creo que ahí estamos muy de acuerdo con lo planteado por los gremios en la carta. Bueno, pues muy interesante escuchar a la UBME y a su director Adrián Correa, que a propósito quiero aprovechar para preguntarle, debido a todo este tema de la salida de la ministra Irene Vélez, ¿usted va a permanecer en el cargo, Adrián, o tiene planes de irse? Nosotros estamos acá con el mandato y con el encargo de trabajar por la planeación minero-energética para la transición energética justa y acá seguimos firmes en ese propósito hasta que alguien diga lo contrario, pero acá seguimos firmes en la UCME y el equipo sigue trabajando a toda máquina. Pues muchas Bien. gracias, Adrián Correa, director de la Unidad de Planeación Minero-Energética. Y esa pregunta que usted hace, pues tiene sentido, ¿no? Porque con la salida de la ministra, ¿qué va a pasar con todo ese sector que finalmente, pues, estaba bastante claro en su dirección de la mano de la ministra Irene Vélez?